1 Timoteo 5, versículos 22 al 25. 1 Timoteo capítulo 5, terminamos el capítulo. Versículo 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos a orar. Dios, te agradezco una vez más por este tiempo, gracias por cada hermano que pudo llegar, gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrirla, leerla, estudiarla y enseñarla de manera libre. Dios, gracias por este privilegio que nos das para poder, Dios, aplicar tu palabra, poder obedecer lo que nos dices a nuestras vidas, Dios. Gracias otra vez por este privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Te pido tu gracia y tu misericordia en este tiempo. Bien, estamos terminando lo que es el capítulo 5 de 1 Timoteo. Ya Pastor Pablo estuvo predicando, creo que arrancó todo el capítulo. Y Pablo sigue dando instrucciones a Timoteo. Toda la carta es. Vamos a leer. Capítulo 3, versículo 14. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 3:15. Para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le da esta carta, estas instrucciones a su hijo en la fe, a Timoteo, para saber qué hacer, porque lo dejó en Éfeso, para corregir lo eficiente, para hacer varias cosas, para afirmar la iglesia de Éfeso, y le da instrucciones de todo tipo. Arranca hablando acerca de la oración pública, habla sobre los pastores, quiénes son, por qué tenían que ser pastores, al igual que Tito, los diáconos. Empieza a hablar del rol del hombre, el rol de la mujer en la iglesia, dentro de la iglesia. Todo esto es contexto iglesia. Y en capítulo 5, hablando con Timoteo, le dice: no reprendas al anciano, tratarlo como un padre. Lo mismo con las ancianas de la iglesia, con los jóvenes, las jovencitas de la iglesia. Empieza a hablar acerca de las viudas, quiénes son viudas, cuál es la responsabilidad de la iglesia para las viudas y todo eso. Habla del pastor, habla de cuál es la responsabilidad. En primer lugar, la responsabilidad de la iglesia hacia el pastor, porque acá no dice el pastor tiene que hacer esto, como tal vez lo podemos ver en otros libros, que bueno, la responsabilidad es del pastor, pero en particular habla de la responsabilidad de la iglesia, todo contexto de iglesia, hacia su pastor. Y termina estos últimos 4 versículos con más consejos, por así decirlo, más instrucciones del apóstol hacia Timoteo. Y yo lo uní más o menos en 4 cositas, apelando a lo que dice en capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Otra vez son consejos, por así decirlo, personales para Timoteo, pero que aplican a cada uno de nosotros. Cuida de ti mismo. Versículo 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Cuida de tus decisiones. Estamos hablando de imponer las manos. Está hablando acerca de elegir, de delegar. Está hablando acerca del liderazgo dentro de la iglesia. Le dice el apóstol: no te apresures. No te apresures a imponer las manos, a elegir líderes o personas que van a estar en ciertos cargos de la iglesia. No te apresures a poner la mano, a imponer las manos a estos hermanos con ligereza. Siempre, otra vez, el énfasis habla de eso: no imponer con ligereza, no apurarte. Muchas veces pasa en las iglesias porque nos falta personal, por así decirlo, nos faltan hermanos que quieran servir a personas, a hermanos que tal vez no están tan fieles o no están tan firmes. Y bueno, hacete cargo, necesito que alguien enseñe escuela dominical, porque tenemos que tener escuela dominical para los chicos. Es lo que está hablando el apóstol Pablo acá.
no te apresures. No porque, bueno, la necesidad de ver qué tenemos que hacer y empezamos a elegir, por así decirlo, a poner hermanos en servicio a Cristo, solamente para tapar huecos. Porque necesitamos hacer algo, porque esto se tiene que hacer, alguien tiene que estar con la computadora. A ver, ¿quién está libre? ¿Quién puede? Bueno, lo ponemos ahí. Cuando en la Biblia vemos algo muy distinto. Cualquier responsabilidad dentro de la iglesia, Dios siempre dio requisitos. Para un pastor, Dios dio requisitos específicos. Para un diácono, para muchas cosas dentro de la iglesia, Dios es muy específico. Como vimos el tema de las viudas, Dios es muy específico, hasta rangos de edad y comportamientos y muchas cosas. Inclusive hasta el tema de pastor o diáconos, hay requisitos muy específicos para realmente quienes están calificados para servir en esa área, para servir a Cristo en esa área. Y Pablo le dice, no te apresures, no impongas con ligereza. Muchas veces, cuando hacemos algo para tapar huecos, por lo general en un 99,99% tomamos malas decisiones. Cuando hacemos algo a las apuradas, tomamos malas decisiones. Cuando hacemos algo porque, bueno, hay que reaccionar en el momento y lo hacemos sin tomar el tiempo de pensar, sin tomar el tiempo de orar, por lo general son malas decisiones. Porque son decisiones basadas en emociones. Porque la desesperación de hay que hacer algo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Toda decisión basada en emoción, por lo general siempre termina mal. Ya sea, no me acuerdo, una vez escuché que nunca tomes una decisión cuando estás muy exaltado, muy feliz, o cuando estás muy bajoneado, muy deprimido o muy enojado. Porque por lo general esa emoción te va a llevar a tomar una mala decisión. Tomar una decisión a la ligera, por lo general, no es provechoso para uno mismo. Más allá de que nosotros sabemos que Dios nos pide ser prudentes, ser cautos, y todas nuestras decisiones tienen que estar basadas ¿en qué? ¿En qué? En Dios, en lo que Él quiere. Todas las decisiones de mi vida, de lo que yo decida, ya sea chiquito o grande, tienen que ser que yo lo hago así porque Dios quiere que lo haga así. Esa debe ser mi base. Si yo decido tomar este trabajo porque Dios quiere que trabaje en ese lugar, o si yo quiero servir a Dios en esta área, es lo mismo, porque muchas veces digo, yo quiero servir, quiero estar acá, allá, y por nuestra propia inmadurez a veces nos sobrecargamos de cosas que Dios no esperaba eso de nosotros y nos termina afectando a nosotros mismos. Por eso todo lo que hacemos tiene que estar basado en lo que Dios quiere para mi vida, ya sea en cómo administramos nuestro tiempo, cuando las decisiones que tomamos en nuestro hogar, en las cosas que compramos con nuestro dinero, todo tiene que estar basado en realmente lo que Dios quiere y espera de nosotros. Antes de tomar cualquier decisión, necesito buscar otra vez la voluntad de Dios, en saber qué es lo que Él quiere y espera con eso. Y Él me lo va a decir, porque Dios, vemos en todos los salmos que el salmista siempre dice, mostrame qué pasos tomar, el camino por el que debo andar. Y Dios te lo va a mostrar. Pero si a veces tomamos nosotros la iniciativa de, bueno, yo lo decido y después que Dios me ayude. Eso no está bien, y el hecho de que vamos a pagar consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dejar pagar a veces las consecuencias de lo que hacemos mal, para que recapacitemos y digamos, Él tiene que tener el primer lugar en mi vida. Porque si Él tiene el primer lugar en mi vida, todo lo que yo haga, todo el resto de las prioridades van a estar en base a eso. Si yo pongo, ya sea mi familia, ya sea la iglesia o el trabajo o el ministerio, antes que a Dios, el resto de las prioridades van a estar mal. Eso es seguro. Van a estar mal. Si yo tengo la primera prioridad a Dios, el resto va a estar bien. Si yo tengo un problema de prioridades, es porque el primer lugar no lo tiene Dios. Porque si el primer lugar y el centro de mi vida lo tiene Dios, el resto de las prioridades Él las va a acomodar. Toda decisión que yo tome tiene que ser basado en eso, en realmente qué es lo que espera. Y volviendo al contexto, iglesia, porque es lo que habla el apóstol Pablo acá, está hablando acerca de la iglesia. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Es una gran responsabilidad de elegir
líderes en la iglesia. Ya sea un pastor, ya sea un diácono, ya sea un tesorero, un encargado de algún área de la iglesia o de alguna responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande elegir, porque estamos hablando de la obra más importante del mundo. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, y no cualquiera que quiera ser líder puede serlo. Otra vez, Dios nos llama a ser líderes, a cada uno de nosotros, en distintas áreas de nuestra vida. No todos van a ser pastores, no todos van a ser diáconos, no todos van a ser maestros, pero todos necesitamos ser líderes y guiar a otros, ya sea a mi discípulo directo, al que estoy mentoreando, ya sea a mis hijos, ya sea a mi esposa, ya sea a mis empleados, en cualquier área. Dios quiere que seamos líderes en nuestra casa, afuera, y no cualquiera puede tomar un liderazgo dentro de la iglesia. Otra vez, hay requisitos. Y por eso es importante buscar la voluntad de Dios. Porque, trayéndolo a nuestra iglesia, en octubre vamos a elegir a un copastor. Y después también vienen en la asamblea de nominaciones para ver, ya arrancar el año que viene con ciertos coordinadores de área, en varias cosas de la iglesia. Muchas veces decimos, a ver, ¿quién sabe enseñar mejor? ¿O quién es bueno para la construcción? ¿Quién sabe más construcción? Y Ramón, porque trabaja de eso. Bueno, vamos a poner a Ramón de encargado de construcción. O quién sabe más de limpieza. Y el Santi, porque trabaja en una empresa de limpieza. Vamos a poner a Santi encargado de limpieza de la iglesia. Cuando no es así. No estamos hablando de cualidad, de aptitudes de la persona, sino del corazón. En Hechos 6, cuando se eligieron los diáconos en la iglesia de Jerusalén, no les dijo, bueno, los que tienen tantos años en el Señor, los que fueron instruidos bajo el rabino tal, los que tienen ciertos estudios, o aquello, que cumplen estos requisitos de aptitudes, o los que saben enseñar, o los que saben hablar bien. Los requisitos para los diáconos en Hechos 6 era ser varón lleno del Espíritu Santo, y no me acuerdo, pero está hablando acerca de eso, acerca de realmente el corazón de este Hijo de Dios para servir a Cristo. Nuestras decisiones, otra vez, tienen que estar basadas en eso. En el contexto iglesia, nuestras decisiones tienen que estar basadas en lo que realmente Dios quiere para nuestra iglesia. Ya sean ministerios, ya sea cualquier cosa que propongamos para hacer como iglesia, tiene que ser porque Dios quiere que lo hagamos, no algo tomado a la ligera, o que bueno, me parece que tal vez pueda ser bueno hacer esto, sino siempre buscar la guía en Dios. Y para cerrar un poquito la idea, otra vez, todas nuestras decisiones tienen que estar basadas en lo que Dios quiere. ¿Y cómo sé qué es lo que Dios quiere? Porque sí, es lindo decir, bueno, todas mis decisiones tienen que estar basadas en lo que Dios quiere. Dios tiene que tener primer lugar en mi vida. ¿Qué es eso en la práctica? ¿Cómo realmente sé lo que Dios quiere? Porque Dios se reveló y se sigue revelando. Y es por esto. Acá yo sé lo que Dios quiere. Todas mis decisiones tienen que estar basadas en esto. ¿Por qué voy a tomar? Me surge un trabajo. Bueno, a ver, Dios, ¿tengo que tomarlo o no? Y empezar a buscar en la Biblia. Porque inclusive hasta en esas cosas, Dios me va a decir. Porque si este trabajo me lleva a faltar a las reuniones de la iglesia, te puedo asegurar que no está acá, que no es de Dios. Porque Dios dice, no dejando de congregarnos. Si este trabajo me lleva a quitar el tiempo de mi familia, acá dice todo lo contrario. Todas nuestras decisiones tienen que estar basadas en la Biblia. Y para eso necesitamos conocerlas. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios, buscar a Dios en oración y leyendo y estudiando su palabra para saber realmente qué es lo que Dios quiere para mi vida. Nuevamente, Pablo le da esta instrucción. Ten cuidado cuando tengas que elegir a alguien. No lo hagas apurado, no lo hagas con ligereza. Sigue el versículo, dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Otra advertencia, por así decirlo. No participes en pecados ajenos, consérvate puro. Cuida tu integridad, cuida tu pureza y cuida también con quién te relacionas. Porque estamos hablando de participar en pecados ajenos, estar en relación con otras personas. Cuida tus relaciones, cuida tu integridad. La palabra participar
según el diccionario, o en este caso la enciclopedia Salvat, dice: tener uno parte en una cosa o tocarle algo de ella. Y otra definición es compartir las ideas, ventajas, etcétera, de una persona o cosa. Eso es participar, es tener parte en algo, compartir algo de la otra persona, ya sea un ideal, ya sea un pensamiento, una idea, una ventaja, lo que sea. Eso es participar. Y Pablo le dice: no participes en pecados ajenos. Es cierto que cada uno es responsable de lo que hace. Lo dice Dios mismo: el Hijo no morirá por el pecado del Padre, ni el Padre por el pecado del Hijo. Cada uno es responsable de sus pecados, sus decisiones, ya sean buenas o sean malas. Somos responsables de lo que hacemos. Tenemos una responsabilidad ante Dios. Pero como lo que vemos acá, participar en pecados ajenos, que ahora vamos a ver qué es, puede también que nosotros suframos las consecuencias de algo que hizo la otra persona. Eso es participar. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Yo puedo sufrir las consecuencias, o parte de las consecuencias, por ser alcanzado por eso, de pecados de otras personas, porque ya vamos a ver cómo puedo participar, pero al participar en el pecado otra vez de otra persona, de otro hermano, yo puedo recibir parte de sus consecuencias. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso la importancia de que Pablo le dice a Timoteo esto. Estamos hablando de Timoteo, era un pastor, era un líder, alguien que fue dejado en la iglesia de Éfeso para guiar, para corregir ciertas cosas. Pablo dice: tened cuidado de no estar participando en el pecado de otros. Porque al hacerlo, vamos a ver, peca también. Y no solo va a sufrir las consecuencias, porque no es todo eso. No es porque, yo peco, pago las consecuencias. Al pecar, yo estoy ofendiendo la naturaleza de Dios. O sea, estoy no solamente, tomando una mala decisión me va a llevar por mal camino, que al final es perjudicial para mí. Pero esa mala decisión, ese pecado, está ofendiendo realmente lo que Dios es y lo que Dios hizo por mí. Esa es la gravedad del pecado, ya sea grande o sea chico. Y más allá de que de que era lo que me condenaba a mí, que Dios me libertó de ese poder del pecado cuando fui salvo, pero cada cosa que yo haga va en contra directa de lo que Dios dice. Como decía Samuel, cuando el pueblo pedía rey. Y Samuel pensaba, es como que, porque Samuel era el juez, él era el líder del pueblo de Israel ese tiempo, pero el pueblo de Israel quería un rey, como el resto de las naciones que estaban a su alrededor. Y Dios le dijo: no te están negando vos, no están yendo en contra tuya, están yendo en contra mía. Todo pecado, ya sea que si lo hagamos a la persona que sea, todo pecado es en contra de Dios. Todo lo que hacemos mal va en contra directa de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ¿cómo soy partícipe? Pues dice: no seas partícipe en pecados de otros, pecados ajenos. Yo pude ver dos cosas. Y ahora vamos a leer un par de versículos. Acompáñame en 1 Corintios capítulo 5. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo podemos participar en el pecado de otro? Que es lo que nos advierte Pablo. 1 Corintios capítulo 5. Versículo 9. 1 Corintios 5. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Muchas veces pensamos, el pecado del otro, allá, el problema del otro, allá él. Él hace lo que quiere en su vida. Yo no soy responsable de las decisiones de él. Y es verdad, pero sí soy responsable de mi relación con él. Y eso soy responsable no ante él, no ante el pastor, sino ante Dios. Porque, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que la Escritura dice? Si mi hermano está en pecado,
deliberadamente insiste en seguir en esa situación, mi responsabilidad ante Dios es apartarme. ¿Cómo participo en el pecado de otro? Teniendo comunión con otro. ¿Cómo participo en el pecado de otra persona? Teniendo comunión o compañerismo con ese hermano que está caminando en pecado. No digo que pecó, porque todos pecamos, pero alguien que insiste en pecar y no se arrepiente, yo al tener comunión con él soy partícipe de él. ¿Por qué? ¿Qué hago? Estoy aprobando lo que está haciendo. Tal vez no con palabras, pero sí con mis acciones. Lo que hiciste no está tan mal. No es tan grave. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, dice cuando ninguno que llamándose hermano, está hablando de creyentes, fuese fornicario o avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal, dice la Biblia, ni aún comáis. Esa es la responsabilidad nuestra como hijos de Dios. Sí, ahora vamos a ver el tema de reprender y seguir Mateo 18 y todas estas cosas. Pero si mi hermano insiste en seguir en su mal camino, yo lo que tengo que hacer es apartarme. ¿Por qué? Caso contrario, no solo peco contra Dios, sino que soy también partícipe de su pecado, soy cómplice. Porque otra de las palabras lo que quiere del significado de participar es ser cómplice. Y Dios me va a juzgar como tal. Segunda de Juan, casi al final de la Biblia. Segunda de Juan. Segunda de Juan, capítulo 3. Tiene solo capítulo. Segunda de Juan, versículos 10 y 11. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Quiere decir que yo tengo las mismas convicciones que la otra persona? No. Pero yo al solo hecho de decirle bienvenido a traer a mi casa, ya soy partícipe de lo que él está haciendo mal. Y la doctrina, dice, no persevera la doctrina de Cristo, no solo está hablando de letra, de convicciones, sino también está hablando de vida. Alguien que realmente no está viviendo según la doctrina de Cristo. Si yo le digo, vení a mi casa, le digo bienvenido, soy partícipe de lo que él está haciendo. Por más que yo no lo haya hecho como él, ni con él, soy partícipe, dice la Biblia, de sus malas obras. Segunda Tesalonicenses, un último más. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Y hay varios más versículos, pero no vamos a estar mucho tiempo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Otra vez, si mi hermano anda desordenadamente, si mi hermano anda en pecado deliberadamente, mi responsabilidad es apartarme. ¿Por qué? Porque más allá de que es lo que Dios me pide, es para preservar la santidad de la iglesia, que es lo que Dios, todo lo que hace, como lo vimos en 1 Timoteo capítulo 3, que Él, la santidad de su iglesia, de preservar su iglesia irreprensible, sin mancha, ese es el propósito de Dios. Y si yo estoy participando en el pecado de otro, lo haga o no, el solo hecho de estar cerca de compañerismo con mi hermano, soy cómplice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Soy partícipe de sus malas obras, ya sea el pecado de mi hermano que sea. Si mi hermano decide dejar la congregación, dejar la iglesia y persiste en ello, mi responsabilidad es alejarme. Sí tengo que buscar exhortar a mi hermano, que ahora lo vamos a ver, exhortar a mi hermano, tratar de ayudarlo a caminar con Cristo. Pero si él decide que no, mi responsabilidad es dar un paso al costado. Y otra parte, acompáñenme a Efesios, capítulo 5. Otra manera en la que soy partícipe. Pues le dijo Pablo a Timoteo, no seáis partícipe en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces, yo al tener compañerismo con este hermano que no anda conforme a la doctrina de Cristo, soy cómplice de su pecado. Y también Efesios
no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Otra vez la misma palabra, participéis. Tiene la raíz en la misma palabra de Timoteo. No seáis partícipes, no seáis cómplices de las malas obras, sino reprendedlas. Esa es otra responsabilidad mía. ¿Cómo soy partícipe del pecado ajeno? Al callarme. Si yo me callo, si yo cierro la boca, soy partícipe. Porque no hay neutralidad. Si yo soy testigo de que mi hermano está mal, no es que, bueno, ya está, yo no vi nada, acá no pasó nada, yo sigo mi camino. Y él que siga el suyo, él sabe lo que hace. Yo al atestiguar, al ver, tengo una responsabilidad, que es reprender. No ir con la vara, no ir a pelear, es, como dice en 1 Corintios 6, si no me equivoco, el Hijo de Dios como miembro de la iglesia es reprenderlo. Reprender lo que está haciendo, no callarme la boca, porque al callarme otra vez, soy cómplice. Estoy participando en las obras infructuosas que dice de las tinieblas. Nuevamente, participar usa la misma palabra, ese es mi deber. Levítico no lo vamos a leer, capítulo 5, versículo 1, habla de que en el Antiguo Testamento, si yo era testigo y me negaba a atestiguar, era culpable del pecado. O sea, en el pueblo de Israel, las leyes para el pueblo de Israel, si yo era testigo de algo que alguien hizo mal y yo me negaba a atestiguar de lo que él hizo, yo prefería callarme la boca, Dios lo consideraba pecado. Porque mi responsabilidad, otra vez, es reprender lo que está mal, no callarme. Al callarme soy cómplice, soy partícipe. Entonces, está claro que ya sea por compañerismo o por callarnos la boca, somos cómplices del pecado ajeno, somos partícipes del pecado, y eso es pecado en sí mismo. En sí mismo, el callarse la boca, en sí mismo, el tener compañerismo es pecado. Más allá del pecado de otra persona y que puedo ser alcanzado por las consecuencias del pecado de otra persona, yo tengo una responsabilidad, si no la hago, eso mismo ya es pecado, ya está mal. Y es lo que le decía Pablo, consérvate puro, tened cuidado de no ser condenado por los pecados de otros, por las decisiones de otros. Tened cuidado de no participar en pecado de otros. Y otra vez, tengo una responsabilidad como hijo de Dios. Tengo una responsabilidad hacia Cristo, tengo una responsabilidad hacia mi iglesia. Ya sea que, no sé, el pastor que se para acá enfrente está enseñando falsa doctrina, es mi responsabilidad decirle, mira, con la Biblia lo que está haciendo está mal. Lo que dijiste recién, yo no lo encuentro acá en la Biblia. ¿Me lo puedes mostrar? Lo mismo, si mi hermano está mal, hermano, mira, la Biblia dice esto. No, a mí me parece que capaz que lo que hiciste, mira, fíjate, no sé, a mí no me suena o no da buen testimonio, ten cuidado. No, esto, hermano, mira, acá en la Biblia dice que lo que hiciste está mal, o lo que estás haciendo está mal. Mira, hermano, tenés que volver a la iglesia. ¿Por qué? No porque, bueno, es bueno ir a la iglesia el domingo, sino porque la Biblia dice, Dios dice, tenés que hacerlo. Esa es mi responsabilidad. No solo de cumplirlo, sino de ayudar a mi hermano que también lo cumpla. Y para eso, por lo mismo, necesito conocerla. Si yo no conozco la palabra de Dios, no voy a saber qué está bien y qué está mal. Porque lo bueno y lo malo no es ambiguo, no está basado, no es una moral relativa. En que, bueno, lo que a vos te parece está bien, lo que a mí me parece está bien, y bueno, vemos si podemos conciliar eso. Lo que la Biblia dice que está bien, lo que la Biblia dice que está mal, está mal. Nuestra opinión no importa. No importa si me parece, si a mí me gusta o no me gusta. Lo que Dios dice, lo dice, y necesito aferrarme y seguir eso. Y otra vez, Pablo le dice a Timoteo, tened cuidado en cuanto a las decisiones que tomes, no lo hagas a la ligera. Tened cuidado en cuidar tu integridad, cuidar tu pureza, y consérvate puro, en no ser partícipe. Y volvemos a 1 Timoteo. Le sigue mencionando algunas cositas más Pablo a su hijo Timoteo. Versículo 23. Versículo 23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
podemos ver en este versículo que Pablo exhorta a Timoteo a que cuide su salud. Otra vez, no nos vayamos del contexto. Y no me quiero ir a ver, ¿está bien tomar vino? ¿Está mal tomar vino? ¿Está bien tomar bebida alcohólica o está mal? Porque Pablo en este momento no le está diciendo a Timoteo, ¿está bien o está mal? Le está diciendo esto. Y quedémonos en el contexto. Estaría bueno estudiarlo y ya lo he comentado en predicaciones anteriores, mi postura en cuanto a las bebidas alcohólicas. Pero en el contexto, Pablo está diciendo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. En el tiempo del Nuevo Testamento, la manera de purificar el agua era con vino. Porque la medicina en ese tiempo no es la medicina que conocemos hoy. No había una planta potabilizadora de agua y todo ese tipo de cosas. Inclusive el agua, dependiendo de la zona, no era totalmente potable para tomar. Entonces, ¿qué hacían? Le agregaban un poco de vino para poder purificar el agua. Vemos que Timoteo tenía problemas de estómago. Y Pablo le dice, usa un poco de vino. No le dice, tomate un vaso de vino. Ya no bebas agua. Usa un poco de vino por causa de tu estómago, para limpiar el agua. En el tiempo, un poquito de historia, en el tiempo de Homero, en el siglo 8 a.C., se mezclaba 20 a 1. 20 partes de agua, una parte de vino. Plinio, un escritor contemporáneo en el tiempo de Pablo y la primera iglesia, del primer siglo, habla una mezcla de 8 a 1. Y eso varía dependiendo de la zona, dependiendo de las costumbres del tiempo. Pero el vino se usaba para purificar el agua. Y en este contexto está hablando acerca de eso, está hablando, dando un consejo de salud, por así decirlo. Es como si viene Julio y me dice, me duele la panza, estoy mal de estómago. Bueno, ¿qué le decimos? Tomate un tilo, tomate una manzanilla, tomate un boldo, o tomate esta pastilla. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Timoteo tenía un problema de estómago. Usó un poquito de vino por ese problema. Eso es el consejo que le está dando Pablo. ¿No? Otra vez, no entramos en ¿está bien o está mal? Ese es tema para otra prédica, otro tiempo de estudio. En este contexto, Pablo le está diciendo, cuida de tu salud, cuida de tu cuerpo. Le está dando un consejo de salud física. Y trayéndolo a nosotros. Algo que muchas veces hacemos es descuidar nuestro cuerpo. Muchas veces no entendemos o no lo vivimos así, en que realmente este cuerpo que yo tengo no me pertenece. Y voy a dar cuenta de lo que hice con este cuerpo. Porque dice la Biblia, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, si no me equivoco. Este cuerpo no me pertenece. Otra vez, y un día voy a dar cuenta de eso. Me ha pasado muchas veces no tengo tiempo de ir al médico, no tengo tiempo, tengo un montón de cosas para hacer. Ya voy a ir, ya lo voy a hacer. O ejercicios, no, yo estoy grande. O no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, aquello. ¿En qué momento voy a hacer ejercicio y voy a buscar, no sé, o a veces caemos en el hecho de, por el trajín diario de comer comida no tan sana, en vez de invertir tiempo en eso, en cocinar algo bueno, por así decirlo, algo sano. Tenemos comiendo comida chatarra, algo apurado. Y todo eso afecta a mi cuerpo. Todo lo que yo haga que perjudique a mi cuerpo está mal. Otra vez, porque no es mi cuerpo. Necesito cuidarlo. Así como esa hermosa mujer que está ahí, no es mía, es de Dios. Y yo necesito cuidarla. Yo voy a rendir cuenta de cómo cuide de ella. El pastor va a dar cuenta de cómo cuidó su iglesia. Los padres van a dar cuenta de cómo cuidaron y guiaron a sus hijos. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de Dios, de todo lo que hicimos, bueno o malo, de cómo administramos todo lo que Dios nos dio. Nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro cuerpo. Y es muchas veces lo que dejamos algo, ni siquiera a veces lo menos, ya sea glotonería, ya sea la vida de las borracheras, ya sea una mala alimentación, vicio, sedentarismo, falta de descanso y muchas otras cosas que sabemos que están mal, pero lo hacemos igual. Sabemos que, y algo que justo Dios ha venido trabajando este último tiempo en mi vida, yo sé que necesito hacer ejercicios porque sé que es bueno para mi salud,
No hablo de ir al gimnasio, de poner 5 horas en un deporte, que no está mal, pero no hablo de eso, sino de cuidar, pretender siempre cuidar mi salud, porque el sedentarismo está mal, porque el sedentarismo, el no hacer nada, termina dañando y perjudicando a mi cuerpo. Entonces, tengo que buscar la manera de cuidar mi cuerpo, no solo en alimentación, sino en el resto de las cosas. Y no quiero una charla de salud, pero voy a dar cuenta de mi cuerpo, de cómo lo cuido. Porque el propósito por el que estoy acá y por el que tengo este cuerpo es para glorificar a Dios y usarlo para servirlo. Pablo le dice, cuida de tu cuerpo. ¿Tenés problemas de estómago? No había una buscapina, no sé si había un té de manzanilla, pero le dice, usa un poco de vino con el agua, ¿para qué? Por este problema que tenés, que tampoco sabemos específicamente qué era lo que tenía Timoteo, solamente sabemos que tiene un problema en el estómago, tiene una enfermedad ahí, pero Pablo le da este consejo, cuida de tu cuerpo, otra vez, tu cuerpo, mi cuerpo, no es mío, es de Dios, y se lo voy a devolver algún día, voy a devolver cuentas de lo que hice con él también. Y volvemos a Timoteo, versículos 24 y 25. Entonces, ajeno, conservarte puro, tener cuidado de tu cuerpo. Y versículos 23, 24 y 25. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Tened cuidado en pensar que nadie ve lo que haces, sea bueno o sea malo, porque hay alguien que sí lo ve. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más otros no. Ahí está hablando del contexto iglesia, otra vez. Hay hermanos que son pecadores obvios, que se esconden detrás de una careta. Muchas veces su accionar no es bueno, ya sea motivado por egoísmo, por la razón que sea. Hay veces que hay pecadores, por así decirlo, secretos y pecadores obvios. Dios le dice, hay alguien que lo ve todo. Y no hay nada, que lo dice, si no me equivoco, Mateo 4, Marcos 4. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. El hombre puede que no lo vea, pero Dios sí. Porque como le dijo Samuel Dios a Samuel, no mires todo lo que está delante de tus ojos. Porque el hombre mira lo que le está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Realmente muchos pecados el pecado en sí sale de uno, el pecado está internamente. Y a veces son evidentes y otras veces no. Le está diciendo Pablo a Timoteo, tened cuidado de eso, presta atención. Y otra vez venimos con el hecho de que tiene que elegir líderes. Ten cuidado, no te apures en tomar estas decisiones. Y versículo 25, también las obras buenas. Algunas que permanecen ocultas y otras son más evidentes. A veces que podemos decir que no recibimos el reconocimiento o agradecimiento de lo que hacemos, que a veces es bueno, y muchas veces recibimos el reconocimiento y a veces no. ¿Qué dice Dios? Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No debemos frustrarnos por el aparente escape de las consecuencias de las acciones de otros o la aparente tal vez ingratitud de otros, porque hay un Dios que lo ve todo y Dios no es deudor de nadie. Dios es justo y podemos saber eso. A veces pecamos afuera y a veces pecamos adentro. Y a veces lo más difícil de reconocer y de cambiar es el pecado que hacemos adentro de nuestro dormitorio. Lo que nadie ve, lo que nadie sabe o lo que está acá. Pero, como le dijo Pablo a Timoteo, hay veces que son evidentes y otras veces no, pero hay un Dios que lo ve todo. Y volviendo a estas 4 cosas, tener cuidado de ti mismo en estas 4 cosas, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu cuerpo y en pensar que nadie lo ve.
Cuidado con tomar, y Dios nos dice a nosotros, porque son consejos de Pablo y Timoteo, pero es Dios mismo hablando a nosotros. Tened cuidado de tomar decisiones y no participando. Tened cuidado de tu cuerpo, porque yo te lo presté para que me honres. Y tened cuidado de pensar que nadie te ve, porque Él está atento a todo y Él va a pagar. Sea bueno o sea malo, Dios, como dije, Dios no es deudor de nadie, Él es justo. Otra vez, son instrucciones de Pablo a Timoteo, pero son instrucciones aplicables a nuestra vida. ¿Cómo estamos con esto? ¿Realmente Dios es el centro de nuestra vida? Porque si Dios, como dije antes, es el centro, todo el resto va a estar bien. Todas mis decisiones van a estar bien, todas mis relaciones van a estar bien, toda mi administración de mi cuerpo, finanzas, todo lo que sea, tiempo, va a estar bien, si Él ocupa el centro. Si alguna de las cosas que estamos haciendo está mal es porque Él no está en el centro. Esa es la raíz de todo esto. Vamos a orar. Otra vez te agradezco, Padre, por tu palabra, gracias por lo que podemos aprender de ella, por los ejemplos de otros. Te pido, Dios, que nos ayudes a poder aplicarla a nuestra vida, a poder honrarte con cada cosa que hagamos, Dios, que podamos buscar siempre glorificarte con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestras acciones y reacciones, Señor, que podamos honrarte y glorificarte porque sos el único que se lo merece. Gracias otra vez por todo lo que nos das, gracias por este privilegio y te pido que nos guíes en lo que aún resta. Dejo todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén.